Vamos a hablar un poco de la forma alternativa de plantear un balance de energía en un sistema con reacción química. Vamos a suponer que de manera muy general, vamos a suponer que tenemos la siguiente reacción que ocurre en nuestro reactor químico en aras de hacer el proceso simple de entender. Vamos a suponer que tenemos un reactor químico, que a ese reactor químico van a ingresar los componentes A, componente B, y más eso, vamos a suponer que ingresa un inerte, que vamos a tener una temperatura, vamos a suponer una temperatura 1, una presión 1, y más eso, vamos a suponer que a esas condiciones la fase de esa corriente es una fase 1. Esta fase pues puede ser sólido, líquido, gaseoso, sin importar qué es lo que vaya a pasar ahí. Entonces vamos a tener también intercambios de calor en aras de la generalidad. Vamos a ver que puede existir trabajo, y en la descarga pues vamos a tener A que no reaccionó, B que no reaccionó, C que se generó, y el inerte que pues sale de nuestro sistema de reacción, donde esa corriente va a tener una fase de salida, cualquiera que sea ella, sólido, líquido, gaseoso, una temperatura 2 de salida y una presión 2 de salida de nuestro sistema. Bueno, entonces, de manera general, ¿cierto? De forma general podríamos plantear que las ecuaciones que gobiernan nuestro sistema pues van a ser la cantidad de componente que está saliendo por la corriente número 2 debe ser igual a la cantidad de componente que está ingresando más la cantidad de componente que se generó debido a la reacción química. Nuevamente, este es el coeficiente estequiométrico: positivo para los productos, negativo para los reactivos y 0 para el inerte, y este es el avance de la reacción química. Entonces, todos podemos plantear un balance por componente. Adicional a ello, podemos plantear nuestro balance de energía, que de forma general, la forma más conveniente, pues va a ser la que hemos hablado hasta el momento, que es flujo por entalpía más la cantidad de calor que está ingresando al sistema, igual a flujo por entalpía que está saliendo del sistema más la energía que sale del sistema en forma de trabajo. Bien, ahora lo que vamos a querer hacer es utilizar o emplear nuestro balance de materia, incluirlo aquí en nuestro balance de energía para obtener en forma explícita, ¿cierto? En forma explícita nuestro balance de energía con un delta H de reacción. Entonces esa forma alternativa es explícita en el delta H de reacción. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar esta ecuación de balance de energía en estado estacionario y tratar de que quede de forma explícita nuestro delta H de reacción. Ahora, esta reacción nos pueden decir que conocemos el delta H de reacción a una temperatura y a una presión de reacción, no necesariamente la estándar, sino a cualquier en cualquier, digamos, condición nos pueden dar nuestra reacción química. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reconocer que este valor, el flujo entálpico, lo podemos escribir como la sumatoria del NI, el flujo de componente, por la entalpía parcial de ese componente en la corriente número 1, pues desde I igual a 1 hasta C,
Entonces en este caso pues sería I sería el componente A, el B y el inerte como tal. Bien. Ahora, si quisiéramos plantear un poquito más esto, nosotros podemos decir que esto va a ser igual a I igual 1 hasta C de NI, y ese NI pues es el NI1, y vamos a abrir esta entalpía parcial molar, la podemos escribir como la entalpía del componente I a la temperatura de referencia, perdón, a la temperatura de reacción, a la presión de reacción y a la fase de ese componente en la reacción química. Por ejemplo, venimos acá, nos damos cuenta que el componente A, entonces en nuestro caso, este de aquí, este componente sería la entalpía de A a la temperatura de reacción, a la presión de reacción, y en este caso A sería en fase líquida. En el caso del componente B, pues estaríamos hablando de temperatura de reacción, presión de reacción, y la fase en la que aparece en la reacción sería líquido, y bueno, así sucesivamente. Más el cambio desde la condición de reacción, que es temperatura, presión y fase de reacción, hasta el valor de la entalpía parcial a las condiciones de la corriente número 1 menos HI ATR PR y la fase de ese componente en la reacción química. Entonces miren que lo que hemos hecho básicamente es abrir esto, ¿cierto? Entonces tomar la entalpía del componente a las condiciones de la reacción, mientras que en este caso, este último término que tenemos acá en paréntesis cuadrado, serían pues todos los cambios físicos, desde ir de las condiciones de reacción a la condición de del componente en la corriente de ingreso. Bueno, entonces, si queremos, podemos seguir trabajando un poquito más en eso. Vamos a escribir esto, vamos a partir esta sumatoria. Podríamos escribir que esto sería igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta C del NI, el flujo de componente, por HI a la condición de reacción, más la sumatoria desde NI en la corriente número 1. ¿De quién? Pues del cambio de llegar desde la condición de reacción hasta la condición del componente en la mezcla que está ingresando por la corriente número 1. Ok, bien. Entonces, si queremos podemos trabajar un poquito más en esto y podemos escribir como esto I igual a 1 hasta C del flujo de componente en la corriente número 1, la entalpía del componente a las condiciones de reacción, más. En este caso podemos escribir este NI como el N total por la fracción molar. Entonces podemos escribir que esto sería flujo total en 1 multiplicado por XI. Esto pues va a ser la fracción molar en cualquier fase donde nos encontremos, multiplicado por la entalpía parcial menos la entalpía del componente puro a las condiciones de la reacción química. Bien, si nosotros desarrolláramos esta partecita de aquí, si desarrollamos esta sumatoria, este XI por HI pues sería la entalpía molar a la condición 1, ¿sí? Entonces vamos a poder escribir, mientras que en la otra parte, cuando desarrollamos la fracción molar multiplicado por este de aquí, pues nos quedaría menos la sumatoria del
XY por el H sub I en la condición en la que aparece en la reacción química. Listo. Entonces vamos a escribir esto, nos quedaría entre paréntesis, y esto multiplicado por N1, y esto nos quedaría Ni por la entalpía I, ATR, PR, la fase, a la condición de reacción, más esto. Listo. Entonces hasta aquí pues ya tenemos, recordando, entonces podemos escribir N1 por el flujo entálpico, lo vamos a escribir entonces como la sumatoria desde I igual 1 hasta C de LNI, que aparece en la corriente 1, por HI, a temperatura, presión, fase de reacción química, más flujo total multiplicado por la diferencia H1, que es la entalpía molar de la corriente, menos la sumatoria del XY a la fracción molar en la condición de la corriente número 1 por la entalpía del componente a la condición de la reacción química. ¿Listo? Entonces tenemos que, como primer paso, estamos acomodando estos valores, este flujo de aquí. La misma situación lo vamos a hacer para la corriente 2, que es para la corriente de salida del proceso. Entonces, haciendo el mismo tratamiento, ahora para la corriente 2, el flujo 2 por la entalpía 2, vamos a escribirlo como la sumatoria del Ni 2 por HI, el componente como aparezca a la temperatura, a la presión y a la fase de referencia en la que aparezca en la reacción química. En el caso de una vez, si este componente I es un inerte, entonces elegimos la fase estable a la temperatura, a la presión de referencia que nos coloquen ahí en el sistema. Por ejemplo, si a esta TR y a esta PR I es gaseoso, entonces aunque no aparezca en la reacción química, vamos a colocar que I es gaseoso a la temperatura, a la presión de referencia. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces este sería igual a 1 hasta C más, ahora tendríamos el flujo completo de la corriente número 2 multiplicado por la entalpía molar de la corriente número 2 multiplicado por el XY de la corriente número 2 por la entalpía de ese componente a la temperatura de referencia, a la temperatura de reacción, presión de reacción y la fase del componente en la reacción química. ¿Listo? Entonces, en vez de escribir N1 por H1, vamos a escribir lo que está en su equivalencia en el lado derecho, y lo mismo para la corriente número 2, N2 por H2. Es decir que en este caso, cuando nosotros vamos a sustituir, ¿cierto? Sustituir en el balance de energía, nos va a quedar N1 por H1, pero N1 por H1 va a ser igual a la sumatoria de I hasta C del Ni en la corriente número 1 por la entalpía del componente a la temperatura de la reacción, a la presión de la reacción y a la fase en la que aparezca ese componente en la reacción química, más el flujo de la corriente número 1 multiplicado por la entalpía molar del componente número 1, de la corriente número 1, menos la sumatoria del XY como aparece a la composición de la corriente número 1 por la entalpía de la sustancia a la temperatura de reacción, a la presión de reacción y a la fase de la reacción. Esto sería únicamente N1 por H1
más el flujo de calor debe ser igual a, nuevamente aquí, a la salida, pues tendríamos desde I igual 1 hasta C de NI en la corriente número 2 por HI a la temperatura de la reacción, a la presión de la reacción y a la fase del componente como aparezca en la reacción química, más N2, que es el flujo molar completo en la corriente, multiplicado por la entalpía de la corriente menos la sumatoria de X o de la fracción molar del componente como aparece en la corriente número 2 multiplicado por la entalpía de ese componente a la temperatura, a la presión y a la fase en la que aparece en la reacción química, y esto más el trabajo. Entonces, de esta manera nosotros podemos plantear, digamos, este balance de energía es el mismo balance de energía que tenemos aquí. Todavía nos hace falta un par de pasos para llegar a lo que queremos. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a llevar este término al otro lado del igual, tal que nos queda, llevamos este término al otro lado del igual, y si nos damos cuenta, este valor de entalpía aquí es igual al valor de la entalpía aquí, porque cada componente es la entalpía de cada componente calculado a la temperatura, a la presión y a la fase a la cual ocurre la reacción química, o de la cual tenemos nosotros datos del delta H de reacción. Entonces, si organizamos, entonces nos va a quedar flujo de la corriente número 1 multiplicado por H, la entalpía molar a las condiciones de la corriente número 1, menos la sumatoria de la fracción molar del componente en la corriente número 1 por la entalpía de ese componente a la temperatura, a la presión y a la fase en que él aparece en la reacción química, más el flujo de calor va a ser igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta C, y aquí lo que vamos a hacer es agrupar estos dos términos, que nos va a quedar NI, el flujo del componente que sale, menos el flujo del componente que ingresa. Todo esto, factor de la entalpía de ese componente a la temperatura, a la presión y a la fase en la que él aparece en la reacción química. Entonces, ya vamos por aquí. Nos queda estos dos términos, que es el flujo entálpico N2 total más W punto. Entonces nos quedaría aquí de esta manera, más el flujo molar total que sale multiplicado por la entalpía de la corriente número 2 menos la fracción molar del componente en la corriente número 2 por la entalpía de ese componente a la temperatura, a la presión y a la fase en la que ese componente aparece en la reacción química, más este W como tal, que sería el flujo de trabajo. Ahora bien, ya casi estamos terminando. Si nosotros nos damos cuenta, este término es el cambio en el número de moles entre la entrada y la salida del componente. Si venimos a nuestra ecuación de balance por componente, nos vamos a dar cuenta que si nosotros esa diferencia, la diferencia de el número de moles del componente que sale menos el número de moles del componente que está ingresando, es igual al coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción. Entonces, en este término de acá, aquí esto de aquí
esto de aquí es el coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción. Como el avance de la reacción es único para cada reacción, entonces este avance sale de la sumatoria y vamos a ver cómo nos quedaría este término, nuestro balance de energía. Entonces nos va a quedar N1 factor de entalpía en la corriente número 1 menos el cambio desde las condiciones de reacción de cada uno de los componentes que hace parte de la corriente número 1 más el flujo de calor de nuestro sistema. Bueno, y aquí entonces nuevamente este nos va a quedar como la sumatoria del coeficiente estequiométrico por la entalpía de la sustancia a la condición de reacción, y todo esto multiplicado por el avance de la reacción. Si nos damos cuenta, este término que estoy señalando acá en azul es el delta H de la reacción a temperatura y a presión de la reacción, como está ahí. Ahora vamos a tener aquí, sería más N2 multiplicado por la entalpía en 2 menos la fracción molar de cada uno de los componentes que aparece en la corriente número 2 evaluadas las condiciones de la reacción química más W. Listo. Entonces, en términos generales vamos a escribir, bueno, en síntesis, nuestro balance de energía se transformó de esta forma general a la forma alternativa, que sería H1 menos la sumatoria de XI en la entrada por la entalpía del componente I a las condiciones de reacción, temperatura de reacción, presión de reacción, fase de la reacción, como el componente está ahí, más Q igual a delta H de la reacción a las condiciones que nos dicen, multiplicado por el avance de la reacción más N2 factor de la entalpía de la corriente menos la fracción molar de cada uno de los componentes que hace parte de la corriente número 2 multiplicado por la entalpía del componente ATR, APR y a la fase de ese componente en la reacción química más el flujo de trabajo como tal. Entonces esta es la forma alternativa. Esta es una forma alternativa del balance de energía donde explícitamente tenemos el delta H de reacción, aparece de forma explícita. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos múltiples entradas y múltiples reacciones químicas? Bueno, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos múltiples reacciones químicas, todas las tenemos que expresar a la misma temperatura y a la misma presión. Entonces, en términos generales, entonces podemos escribir que esto va a ser igual a la sumatoria de todas las entradas, ¿cierto? De los N, vamos a ponerle
K, ¿cierto? K es cada una de las entradas, factor de ¿quién? De la entalpía en esa corriente de entrada, menos la sumatoria de la fracción molar del componente que hace parte de esa entrada, y esto multiplicado por la entalpía del componente, a la temperatura de reacción, a la presión de reacción y a la fase del componente I en la reacción. Sería más el flujo de calor igual a, si hubiera múltiples reacciones químicas, entonces trabajaríamos con J igual a 1 hasta R de los delta H de reacción J evaluados a TR y PR por el avance de la reacción J más todos los flujos de salida, y vamos a colocarle el mismo contador K. En este caso K son todas las corrientes de salida, factor de la entalpía en esa corriente de salida K menos la sumatoria de los XI de esa corriente de salida por la entalpía del componente I a las condiciones de reacción. Bueno, entonces este método de manera general pues queda explícita. Generalmente se utiliza, obviamente es válido únicamente cuando conocemos la estequiometría de la reacción y cuando queremos que nuestro balance de energía quede en términos del delta H de la reacción. No es recomendado cuando tenemos múltiples o muchas reacciones químicas. Entonces esto es para problemas relativamente pequeños de balance de energía. En aras de dar un poco más de claridad, vamos a plantear cómo nos quedaría un ejemplo, digamos, de la aplicación, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer una aplicación, por lo menos plantear cómo sería este método. Entonces vamos a suponer que tenemos la siguiente reacción química. Ponemos que tenemos un reactor y tenemos amoníaco en fase gaseosa más 5 moles de O2 que nos van a dar 4 moles de NO gaseoso más 6 moles de agua. Y vamos a suponer entonces que en nuestro caso esta también va a estar en fase gaseosa y nos dicen que conocemos pues el delta H de reacción a 25 Celsius y una atmósfera. Entonces, nos dicen que ese valor es conocido y que es menos 904.7 kilojulios por mol. Nos dicen que esta reacción química ocurre en un reactor donde vamos a tener en nuestro caso nos dicen que ingresan 200 mol hora de oxígeno a 25 Celsius y una atmósfera. Y por otra corriente va a ingresar a ese reactor 100 mol hora de amoníaco. Entonces vamos a escribir acá amoníaco y un inerte. Ese inerte es un gas de arrastre donde vamos a tener que sean entonces 20 mol hora de ese inerte. Esta corriente pues ingresa a 25 Celsius y una atmósfera. Vamos a tener
una descarga de NO, vamos a tener agua generada, vamos a tener oxígeno que de acuerdo a la estequiometría está en exceso en comparación con el amoníaco, y vamos a tener el gas inerte. Este va a salir a 300 Celsius y una atmósfera. También adicional a eso, pues vamos a tener un intercambio de calor en el sistema para que ocurran esas condiciones. Bueno, entonces vamos a numerar las corrientes: la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Bueno, para resolver el problema, pues básicamente lo que podemos hacer es balance por componentes, ¿cierto? Podemos plantear un balance para el amoníaco, un balance para el oxígeno, un balance para el NO, y vamos a poder plantear un balance para el inerte, así como para el agua. Todos estos balances pues van a seguir la misma estructura, la misma forma, que es NI, que sale del reactor, va a ser igual al NI que ingresa al reactor, ¿cierto? Entonces el NI que entra, ya sea por la corriente 1 o por la corriente número 2, más el coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción química. En este caso, pues el coeficiente estequiométrico para cada uno de ellos, pues vamos a tener que para el amoníaco, para el oxígeno, para el NO, para el inerte y para el agua. Entonces venimos aquí a la estequiometría, vamos a saber que el amoníaco tiene un coeficiente estequiométrico de -4, coeficiente estequiométrico del oxígeno es -5, el coeficiente estequiométrico del NO pues va a ser 4 positivo porque él es un producto, el de I, siendo un inerte, pues va a ser 0, y el del agua va a ser 6. ¿Listo? Entonces eso es para que nosotros pues tengamos en cuenta cómo plantear este balance, o recordar cómo planteamos este balance por componente que tenemos acá. Y el balance de energía, pues tenemos la forma más amplia, ¿cierto? Entonces podemos plantear nuestro balance de energía utilizando el método general, que sería N1 por la entalpía en la corriente número 1 más N en la corriente número 2, la entalpía en la corriente número 2 más el flujo de calor igual al flujo en la corriente número 3 por H3, donde aquí pues tenemos que definir un estado de referencia donde I es el componente en el estado más estable a 25 Celsius y una atmósfera, y donde pues la entalpía de ese componente en la referencia va a ser el delta H de formación de ese componente en la fase más estable, o en la fase que nosotros hemos definido ahí. Ahora, en este caso, donde nosotros vamos a querer es plantear el método alterno, lo primero que tenemos que definir aquí pues va a ser, ya sabemos que TR, temperatura de referencia de la reacción, perdón, va a ser 25 Celsius. ¿Por qué? Porque este dato nos lo está dando ese delta H de reacción que conocemos, ¿cierto? Entonces nos dicen que el delta H de reacción está a 25 Celsius y una atmósfera, pero realmente podrían decirnos a una temperatura diferente y a una presión diferente. Entonces en las condiciones de reacción vamos a tener temperatura, presión va a ser igual a una atmósfera, ¿cierto? Y la fase, entonces vamos a escribir la fase de el amoníaco en la reacción, la fase
del oxígeno en la reacción, la fase del NO en la reacción, la fase del agua en la reacción y la fase del inerte. La fase del inerte, pues buscamos a 25 Celsius y una atmósfera. Nos dicen que es un gas de arrastre, entonces vamos a ver aquí que va a ser gaseoso. Y buscamos entonces, venimos aquí a la reacción química, identificamos la fase en la que aparece el amoníaco como gaseoso, el oxígeno como gaseoso, el NO como gaseoso y el agua como gaseoso. Si por ejemplo aquí apareciera agua en fase líquida, pues tendremos que identificar o tendríamos que escribir aquí la fase del agua como fase líquida, pero tenemos que fijarnos muy bien en qué fase aparece el componente en la reacción química. Entonces en este caso todos pues son gaseosos. Muy importante para que nosotros podamos tener en cuenta esto a la hora de plantear nuestro sistema. Entonces vamos a escribir, va a ser, de acuerdo a la forma alternativa, va a ser NU, N que está ingresando por la corriente número 1, factor de la entalpía a las condiciones de la corriente número 1, menos la fracción de los componentes que ingresan, del componente I en la corriente número 1 por la entalpía de I a 25 Celsius, una atmósfera, y a la fase que le corresponde, aquí no hay pierde, todas son fase gaseosa, ¿cierto? Esto sería el flujo entálpico asociado a la corriente número 1, donde en este caso I van a ser ¿quiénes? Pues van a ser los componentes que hacen parte de la corriente número 1. En nuestro caso, la corriente número 1 está dada por amoníaco y está dada por el inerte como tal. Ahora vamos a tener otra corriente que está ingresando, ¿cierto? Que es la corriente número 2. Entonces tendríamos flujo en la corriente número 2, factor de la entalpía de la corriente número 2, menos la sumatoria de los componentes que están ingresando por la corriente número 2, pues realmente solo está ingresando oxígeno, entonces la fracción molar del oxígeno sería 1, entonces en nuestro caso tendríamos la entalpía del oxígeno a 25 Celsius, una atmósfera y en fase gaseosa. Entonces este sería el flujo entálpico asociado a la corriente número 2 más el flujo de calor, y eso debe ser igual a el delta H de la reacción a 25 Celsius, una atmósfera, y multiplicado por el avance de la reacción química, y finalmente más el flujo de la corriente número 3 multiplicado por la entalpía de la corriente número 3 menos la sumatoria de la fracción molar de cada uno de los componentes que aparece en la corriente número 3 por la entalpía de cada uno de esos componentes a 25 Celsius, a una atmósfera y en fase gaseosa, porque todos los componentes en la reacción química están en fase gaseosa. Listo, entonces esta sería la manera de plantear la forma alternativa para el balance de energía. Ahora, quisiera detallar un poco más cómo vamos a calcular este pedacito de acá, cada uno de los pedacitos de acá. Listo. Entonces, como nos damos cuenta, este H1
es una mezcla en fase gaseosa. Entonces vamos a escribir aquí, ¿cómo podemos escribir H1 menos la sumatoria de los Y sub I en 1 por la entalpía de I a 25 Celsius, una atmósfera y en fase gaseosa? Listo. En términos generales, vamos a poder decir lo siguiente. Es, digamos, costumbre que estos delta-H de reacción, las fases gaseosas se consideren como gas ideal. Entonces, esto de aquí sería la entalpía. Este de aquí podríamos considerarlo como la entalpía de un gas ideal. Si es así, entonces esta entalpía en 1, la manera más conveniente de calcularla es utilizando el enfoque residual. Es decir, H en 1 la vamos a escribir como la entalpía de una mezcla de gas ideal a la condición de la corriente número 1 más la entalpía residual a la condición de la corriente número 1 menos la sumatoria de YI en la corriente número 1 por la entalpía de I, que esta también pues es la entalpía de un gas ideal, que es función exclusiva de la temperatura a 25 Celsius, donde la entalpía de una mezcla de gases ideales, este señor de acá, es la sumatoria de YI en 1 por la entalpía de I como gas ideal también a 25 Celsius. Es decir, este término de acá se va a cancelar con este término de acá. Entonces, esta primera diferencia de entalpías que tenemos aquí, en este caso, pues va a ser igual a la entalpía residual de la mezcla a la condición 1, es decir, tenemos que usar una ecuación de estado que describa la mezcla y que nos permita calcular entonces la entalpía residual a la temperatura, a la presión y en fase gaseosa. Bien, entonces ese sería nuestro primer valor de entalpía. Este segundo de acá pues también es relativamente simple. Vamos a escribir H2 menos la entalpía del O2. Vamos a nuevamente suponer que ese valor que nos dan es la entalpía del O2 como gas ideal, ¿cierto? Involucrado en la entalpía de reacción. Esto sería 25 Celsius. ¿Y esto qué sería? Este H2 lo podemos escribir utilizando el enfoque residual como la entalpía de 2 como gas ideal más la entalpía residual en la condición 2 menos la entalpía como gas ideal del O2. Entonces este valor de aquí nuevamente se va a cancelar con este de acá y vamos a tener en nuestro caso pues, la entalpía residual. La entalpía residual a las condiciones de la corriente número 2. Finalmente pues vamos a tener el H3 menos el cálculo de H3 menos la sumatoria de la fracción molar por la entalpía I. Como cada uno es un gas, entonces estamos suponiendo que esos delta H que nos están dando de la reacción química corresponden a un delta H como gas ideal, entonces por eso del HI como gas ideal a 25 Celsius. Entonces en nuestro caso nuevamente lo que vamos a hacer es aplicar el enfoque residual, donde va a ser la entalpía de la mezcla de gas ideal a la condición de la corriente número 3 más la entalpía residual a la condición de la corriente número 3 menos
la fracción del componente en la corriente número 3 por la entalpía del componente como gas ideal a 25 Celsius. Ahora, ¿dónde? Nuevamente, este señor de acá corresponde a la sumatoria del YI en la corriente número 3 por la entalpía como gas ideal a la temperatura de salida. Esa temperatura de salida son 300 Celsius más la entalpía residual en la corriente número 3 menos fracción molar por HI como gas ideal a 25 Celsius. Ok, entonces agrupamos términos. Lo que vamos a tener es entalpía residual a las condiciones de la corriente número 3 más, estos YI son iguales, ¿cierto? YI. Entonces nos va a quedar YI en la corriente número 3 por la entalpía como gas ideal de I a 300 Celsius menos la entalpía como gas ideal de I a 25 Celsius. Bueno, entonces en este primer término de acá vamos a requerir pues una ecuación de estado para poder calcular esa propiedad residual a la temperatura, la presión y la composición de la corriente número 3, y más esto vamos a tener aquí la sumatoria de YI en la corriente número 3 y la diferencia entre un gas ideal a 25 y a 300 Celsius, ¿cierto? Cada componente pues va a ser la integral de la capacidad calorífica de gas ideal de T entre 25 Celsius y 300 Celsius. Ahora, si quisiéramos expandir más eso, pues YI sería, entonces en nuestro caso sería la entalpía residual en 3 más la fracción del NO en la corriente número 3 multiplicado por la integral desde 25 Celsius a 300 Celsius del C sub P como gas ideal del NO. Lo mismo pues vamos a hacer con el agua más la fracción molar de agua en la corriente número 3 por la integral entre 25 Celsius y 300 Celsius de la capacidad calorífica del agua como gas ideal. Siguiente componente que aparece va a ser O2, entonces sería el oxígeno que aparece en la corriente número 3 multiplicado por la capacidad calorífica del oxígeno como gas ideal entre 25 y 300 Celsius, y finalmente más la fracción molar del inerte en la corriente número 3 multiplicado por la integral de la capacidad calorífica del inerte como gas ideal en ese intervalo. Entonces ya pues hemos desglosado cada uno de los términos que harían parte de esta formulación del problema utilizando la forma alternativa del balance de energía. Ya pues queda a disposición de ustedes cada uno de estos dos métodos, ya sea el método general o el método donde tenemos explícitamente el delta H de la reacción química.